Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Frozen Valentine basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Ella pensó que ya había superado lo de Charm, pero al ver esa foto hoy, todos esos viejos sentimientos volvieron a aparecer. Pink Grab tomó su teléfono y buscó Charm Chalisa. Solo apareció una cuenta, su Instagram. ¡Wow! Casi 100,000 seguidores. ¿Cómo es que nunca había visto esto? Pingrak murmuró para sí misma mientras se desplazaba por el perfil, claramente intrigada. Desde aquel desgarrador día de San Valentín en octavo grado, Charm no tardó en graduarse y dejar la escuela. Desde ese día, Pingrak no supo nada de ella. Recorrió lentamente las fotos de Charm, una por una. La mayoría eran de sesiones de modelaje, mirada profunda, una sonrisa encantadora, cada pose con una naturalidad impecable. Pingrak no podía apartar la mirada. Cuanto más la miraba, más sentía que se estaba enamorando de ella otra vez. Uf, qué tontería. No, basta, basta, Pink. Se reprendió con voz firme y bloqueó rápidamente su teléfono, casi tirándolo al suelo. Con un largo suspiro de frustración, se frotó las sienes. Solo unas cuantas fotografías y, sin embargo, ¿por qué su corazón latía tan fuerte? Admítelo, Pink. Siempre has sido esclava de ese gato llamado Charm. No, Charming. ¡Qué obsesión! El sonido de un teléfono sonando rompió el silencio en la habitación. Charm se movió y tomó su teléfono para responder la llamada. Todavía aturdida por el alcohol que había tomado la noche anterior. ¿Hola? Amuleto, es mine. Por favor, no cuelgues. Menta. Charm, lo siento. Desde ese día he intentado llamarte todos los días, pero nunca contestas. Solo quería explicarte. No queda nada por explicarme, mine. Sobre P-Mac nuestros padres lo organizaron. De verdad que no puedo negarme. Y sabes, Charm, que entre nosotros nunca hubo mucho futuro. Entonces dime, Mine, cada vez que dormíamos juntas, cada vez que estábamos juntas, ¿por qué lo hacías? Si nunca planeaste tener un futuro conmigo, no soy solo alguien con quien puedas descargar tus emociones, pero ya que has tomado tu decisión, vete, vete y ten un buen futuro. No finjas preocuparte por mí. Tan pronto como Chan terminó de hablar, colgó rápidamente. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus hermosos ojos y a correr por sus mejillas. Hundió la cara en la almohada, su cuerpo temblando con los sollozos que ya no podía contener. Charm se levantó y recogió una botella de vino de la mesa. La vertió torpemente en una copa y se la bebió de un trago, copa tras copa, hasta que finalmente se desmayó, apenas consciente. El timbre sonó repetidamente, mezclándose con el sonido de su teléfono zumbando sin parar. Juan se quedó afuera un momento, indecisa, antes de decidir saltar la falla y entrar en la casa de Charm. Pero en cuanto sus pies tocaron el suelo, se dio cuenta de que la puerta no estaba cerrada con llave. ¡Dios! ¿De verdad soy tan tonta o solo lo estoy fingiendo? Juan murmuró para sí misma con un suspiro, pero no había tiempo para pensarlo. Caminó medio corriendo hacia la puerta principal, que, para su alarma, tampoco estaba cerrada con llave. Su preocupación aumentó y empujó la puerta sin dudarlo, corriendo adentro para buscar a Charm. ¡Qué encanto! ¿Estás loca? Te he estado llamando sin parar. La voz de Juan se alzó, casi gritando. Estaba ansiosa, sobre todo porque no había podido contactar con Charm en todo el día. A pesar de que se suponía que debían reunirse para hablar de trabajo en su restaurante habitual, Encanto, Juan se apresuró y levantó suavemente a su hermosa pero despeinada amiga, que estaba acostada boca abajo en el piso de la sala de estar, con una copa de vino vacía como única compañera. Ella ayudó a Chan a subir al sofá,
y luego trajo una toalla húmeda para limpiar la cara y el cuello de su amiga. Verte así, Charm, me da miedo el amor. Eres así de hermosa, así de increíble, y aún así, el amor te destrozó. Suspiró profundamente. Al caer la noche, la esbelta figura en el sofá se movió lentamente. Charm parpadeó y se despertó aturdida, como si acabara de despertar de un sueño. Juan, que estaba sentada a su lado, habló de inmediato. «Por fin despiertas, ¿eh? Creí que estabas muerta». Charm parpadeó un par de veces, frotándose los ojos suavemente. «¿Juan? ¿Cuándo llegaste?» Juan se cruzó de brazos y miró a su amiga con exasperación. «Justo a tiempo, antes de que bebieras hasta morir. Entonces, ¿estás bien?» Charm negó con la cabeza. Ven aquí, deja que tu mejor amigo te abrace. Olvídate de esa chica Mine, ¿vale? Búscate a alguien nuevo, alguien 1000, no, 1 millón de veces mejor». Juana trajo la cabeza de Chan hacia sí en un abrazo juguetón, meciéndola hacia adelante y hacia atrás. Uf, eso fue casi conmovedor. Me estás mareando.